Vamos a dar inicio a esta sesión de la clase de microondas y satélites en este día 7 de mayo del 2020. Entonces, como está programado, comenzaríamos a ver todo lo que son los distintos modelos de propagación. Comenzaríamos con lo que es la definición de un modelo de propagación, y dice que es un conjunto de expresiones matemáticas, diagramas y algoritmos usados para representar las características de radio de un ambiente dado. Generalmente los medios de predicción se pueden clasificar en empírico o estadísticos, teóricos o determinísticos, una combinación de estos dos, semi-empíricos. Bueno, entonces, ¿de qué va esto de la parte de modelos de propagación? En otras asignaturas, que no sé en el programa de ustedes si los tendrán o no, digamos la asignatura de simulación, se ve toda la parte pues de simular. Entonces, cuando tenemos la parte de simulación, la podemos realizar a través de el sistema físico o real. En este caso sería el medio, a través de ondas electromagnéticas y demás, o crear un modelo que represente, abstraer, ¿verdad? Y sacar un modelo de ese sistema físico y estudiar ese sistema físico a través de un modelo. Entonces sacamos un modelo que puede ser matemático, etcétera, y de esa abstracción nosotros hacemos los resultados, y ese modelo debe de representar o reproducir exactamente o aproximadamente al sistema físico, ¿verdad? Entonces es lo que se busca en los modelos de propagación. Los modelos de propagación nos sirven para representar cómo debería ser el mundo real de lo que es la propagación de las ondas electromagnéticas en los diferentes medios que nosotros podemos utilizar. Entonces tenemos las que van en el vacío, que van por el agua, por el aire, por diferentes medios, la tierra, ¿verdad? Atravesar montañas, atravesar árboles. Entonces, diferentes tipos de circunstancias que hemos comenzado a ver nosotros en la unidad pasada, que hicimos nuestro primer laboratorio de radio móvil y comenzamos a simular, y vimos que en la parte del software de simulación tenemos un sinnúmero de parámetros que nos pide que nosotros le demos, y que tiene que ver con esto, pues con la parte de los modelos de propagación. Entonces, en esta unidad nos vamos a concentrar a estudiar los modelos más comunes que existen y que se utilizan para la parte de lo que dice aquí, predicción, ¿verdad? Y tenemos que pueden ser empíricos, pueden ser estadísticos, pueden ser teóricos o determinísticos, una combinación de estos dos. Bueno, entonces en la parte de que, siguiendo a la parte de los estudios de simulación, tenemos la parte estocástica, ¿verdad? O estadística, y la parte determinística, que o sea, ya hay una ecuación matemática que lo determina perfectamente y que podemos conocer previamente los resultados que va a tener a través de una ecuación. Mientras que cuando son estadísticos, lo que nosotros podemos tener son, digamos, un porcentaje de aproximación. Podemos decir que que sería, digamos, un 20% o un 30%, un 50%, un 70% de que ocurra, digamos, el fenómeno que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Como tal. Entonces, de lo que nosotros pues estábamos hablando. Entonces dice que mientras que los modelos empíricos se basan en mediciones, los modelos teóricos se basan en los principios fundamentales de los fenómenos de propagación de ondas de radio. Los modelos de propagación predicen la pérdida por trayectoria que una señal de RF puede tener entre una estación base y un receptor móvil o fijo. La ventaja de modelar radiocanales teniendo en cuenta las características de la trayectoria entre el transmisor y el receptor es conocer la viabilidad de los proyectos que se desean planear en determinados sectores. De esta manera se podrá hacer una estimación acerca de la necesidad, costo y capacidad de los equipos requeridos. Bueno, obviamente, como todo sistema de simulación, ¿verdad? El propósito principal de simular pues es
darle, proporcionarle todos los datos o toda la información requerida por el tomador de decisión para que él pueda establecer viabilidades. Aquí le decimos la viabilidad de proyectos, en este caso proyectos de RF, de enlaces de radiofrecuencia, en este caso de nuestra clase que es microondas, proyectos de microondas. Entonces conocer que si realmente ese enlace a nivel de ingeniería va a satisfacer todos los criterios, tanto económicos cuanto técnicos, ¿verdad?, que se requieran, ¿verdad? Y que si realmente no se va a exceder, pues, en cuanto a la inversión que se requiera para ese tipo de proyecto, ¿verdad? Entonces lo que busca todo lo que es la parte de simular o de modelar. Entonces aquí en este diagrama podemos ver lo que estábamos hablando y tenemos que los modelos de propagación, dice, se clasifican de varias cosas de acuerdo al ambiente de propagación. Puede ser en ambientes de interiores o en ambientes de exteriores. Digamos, un sistema de redes Wi-Fi, digamos, puede ser interior y exterior. Digamos, la Wi-Fi que utilizamos, equipos de Wi-Fi para nuestras casas o para oficinas, el equipo está pensado para funcionar en interiores. Digamos que el equipo no trae las características de protección para exponerlo a la intemperie, digamos, al sol, a la lluvia, a la nieve, al polvo, a la humedad, etcétera. Entonces está pensado para ambientes interiores, pero pueden haber también equipos que son pensados para exteriores. Digamos, los equipos que utilizan los proveedores de servicio de internet, que ponen una antena fuera de nuestras casas y nos llevan el internet, y ese equipo de radio sí está pensado para la parte de uso en exteriores, ¿verdad? Entonces, una de las primeras clasificaciones. Tenemos la otra que sería por el área de cobertura. Tenemos en microcelda y en macrocelda. Entonces tenemos los sistemas que usan celdas pequeñas, digamos un sistema Wi-Fi, compararlo con un sistema celular, digamos, ¿verdad? Una antena de Wi-Fi va a cubrirnos de 1 metro, digamos, hasta 50, 100 metros, digamos. Hay unos que son más potentes que podrían tener hasta 500 metros, he visto, pues, en los diagramas en las especificaciones técnicas del aparato, ¿verdad? Podemos llegar, digamos, en una microcelda, digamos, hasta, podríamos decir que son los que son menores a 1 kilómetro, digamos. Y en macrocelda, pues tenemos equipos que van a superar ese límite de las microceldas. Digamos, un equipo de estación de celulares que decimos que pueden llegar, digamos, a tener de una sola torre hasta 10 kilómetros cuadrados, digamos, de cobertura, y dar a todo lo que es un barrio, digamos, a un sector de una ciudad, a darle cobertura celular, digamos. Entonces, para hacer una manera de comparación, ¿verdad? Otro es por el origen de los datos, otra clasificación de los modelos de propagación por el origen de los datos, y ya los mencionábamos que pueden ser empíricos, que están tomados de experiencias realizadas y que han generado datos. Entonces han comenzado a transmitir y recibir y decir, estos modelos que estamos obedecen a que por toda la experimentación que ha estado haciéndose producen estos resultados. Y están los teóricos, que están basados, pues, en las leyes físicas y matemáticas y todo lo que es la teoría electromagnética que ya hemos ido estudiando. Entonces vamos a ver qué nos dice acá la teoría. En un principio, cuando aparecieron las redes inalámbricas, se utilizaban pocas antenas y ubicadas a una gran altura. Esta implementación era válida debido a que la demanda por el servicio era mínima. Con el aumento del número de usuarios fue necesario disponer de más antenas y canales, con lo cual fue necesario poder hacer reuso de la frecuencia, lo que permite volver a utilizar el mismo canal en otro lugar. Entonces, para disminuir al máximo la interferencia en los límites de la celda, se debió obtener mejores predicciones de cobertura. Entonces, eso es lo que se fue logrando a medida que va avanzando. Los requisitos o requerimientos técnicos van aumentando y se van volviendo cada vez más demandante. Dice, actualmente en la literatura se pueden encontrar 4 tamaños de celdas: macrocelda, minicelda, microcelda y picocelda. La definición del tamaño de cada una de estas varía en la misma. En los siguientes párrafos se abordan las macro y las microceldas. En la tabla se muestran algunas características de esta. Entonces veamos: tipo de celda. Macrocelda: radio de la celda de 1 a 30 kilómetros, posición de la antena, outdoor montada sobre el nivel de los techos, las alturas que la rodean son menores a esta. Microcelda de 0.5 a 5 kilómetros, para exteriores también o outdoor, montada
altura menor que la mayoría de las edificaciones y las que la rodean son más altas. Entonces, si ustedes ven la macro y la micro, la mini y la pico pues no las están poniendo, ¿verdad? Pero igual ya mencionábamos que hay otros tipos, como las que tenemos los wifi en nuestros hogares, que tienen de 1 kilómetro para abajo, digamos, o de 500 metros para abajo, dependiendo, y están otras pues que tienen otros tamaños, ¿verdad? Los modelos que se presentan a continuación están clasificados en teóricos y empíricos. En los primeros se debe tener mayor información acerca de la ciudad en particular y la estructura de las edificaciones. Por otro lado, los modelos empíricos fueron desarrollados utilizando una serie de mediciones de las cuales se obtuvieron las fórmulas de propagación. Vamos a ir viendo. Entonces aquí tenemos, dice, vamos a irlo poniendo todo. Entonces tenemos, vamos a ver, dependiendo de que si son determinísticas o no determinísticos, entonces tenemos, ¿están basados en leyes físicas? No, entonces dice, son basados en medidas experimentales. Sí, entonces a eso le decimos que es un modelo empírico, y en el modelo empírico tenemos el modelo de Ata y el modelo de Okumura, o lo que le llamamos ahora modelo Okumura-Ata, ¿verdad? Una mezcla de ambos. Después tenemos basados en leyes físicas, sí. Factores de corrección empíricos, sí, entonces es un modelo semi-empírico, o sea, está un modelo que está basado en leyes físicas, pero para hacerle algún tipo de corrección se utilizaron algunos datos que fueron generando de la vida real, ¿verdad? De la experimentación, y entonces generó un modelo semi-empírico. Entonces, en los modelos de semi-empíricos tenemos Egli, Waldfish, Ikegami y el de Longley Rice. Después tenemos basados en leyes físicas, factores de corrección empíricos no tiene, o sea, es un modelo completamente determinístico. Entonces tenemos el modelo de Friis, difracción por objetos delgados, el de los dos rayos, y así tenemos otros más que no se alcanzan a apreciar muy bien acá. A ver, vamos a verlo bien. Friis, difracción por objetos delgados, dos rayos, nada más, es que se solapan las dos diapositivas. Entonces aquí tenemos basados en leyes físicas, sí. ¿Tiene factor de corrección empírico? No. Modelo determinístico y modelo semiempírico, lo mismo que mencionaba. Entonces tenemos como ya una forma más diferente de expresar lo mismo que teníamos anterior. Los empíricos tenemos modelo de Ata, modelo de Okumura, modelo en leyes de potencia. Los semiempíricos, modelo de Egli, modelo de Waldfish, modelo de Ikegami, modelo de Longley Rice. Y en el modelo determinístico tenemos el modelo de Friis, difracción por objetos delgados, y modelo de los dos rayos. Entonces, el modelo de Okumura es uno de los modelos más utilizados para la predicción de la pérdida de propagación en áreas urbanas. El principal resultado del trabajo de Okumura fue un conjunto de curvas que proporcionan el nivel de atenuación media relativa al espacio libre en función de la frecuencia, la distancia entre el transmisor y el receptor, la altura de las antenas de la estación base y la estación móvil, además de varios factores de corrección específicos para diferentes tipos de trayectos. Este modelo está considerado entre los más simples y mejores en términos de su precisión en el cálculo de las pérdidas en el trayecto, y se ha convertido en la planificación de sistemas móviles en Japón. Entonces aquí tenemos una curva, ¿verdad? Tenemos, dice, en el eje de la Y, dice el factor de corrección en dB, y aquí tenemos la frecuencia, entonces, ¿verdad? En megahertz. Entonces, dependiendo del tipo, ¿verdad?, de frecuencia a la que vaya destinado y el factor de corrección, si tiene menor corrección y la frecuencia va aumentando, entonces tenemos un entorno suburbano denso, casi no necesita demasiado factor de corrección. En el caso de el entorno suburbano requiere un poco más, y el entorno rural pues requeriría mayor cantidad de
de factor de corrección, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos. Si ustedes ven, el modelo aplica para los diferentes entornos que tenemos. Puede ser en rural, en suburbano o en urbano pues denso, ¿verdad? Los tres tipos que tenemos: urbano completamente, suburbano o rural. Aquí tendríamos el modelo de Okumura-Hata con su ecuación que tenemos aquí. Entonces dice, el modelo de Okumura-Hata es utilizado para predecir la potencia en un receptor ubicado en un área urbana para comunicaciones móviles. Este modelo es aplicable para el rango de frecuencia entre 150 a 1920 MHz, es decir, comprende la banda de VHF y UHF. La distancia máxima de separación entre el transmisor y el receptor es de 100 km. Puede ser usado para alturas de la antena de la estación base en el rango de 30 metros a 1000 metros. Las pérdidas existentes en el enlace pueden ser obtenidas mediante la ecuación. La pérdida en dB, ¿verdad? La pérdida de frecuencia. Vamos a ver acá lo que son el significado de cada una de las variables de la fórmula. Tenemos L50, dice, son las pérdidas en dB por propagación al 50% de recepción de la señal. LF dice las pérdidas del espacio libre. GHTE, ganancia de la antena transmisora. GHRE, ganancia de la antena receptora. G área, ganancia del entorno, donde AMU dice es un factor de corrección que depende de la altura del móvil. Entonces, como decíamos, es una de las fórmulas más sencillas. Solo necesitamos meter los diferentes datos que vamos a utilizar y entonces con eso se va a calcular lo que es las pérdidas por propagación, ¿verdad? Entonces, esto de las pérdidas por propagación pues nos ayudarían a entender qué tan largo pues llegaría la propagación de la onda hasta el punto, ¿verdad? Que es lo que tratamos de saber. Pues si yo tengo un transmisor y un receptor, yo quiero saber si con una potencia determinada una antena va a poder alcanzar al receptor, ¿verdad? O si va a haber una comunicación ya sea punto a punto o punto a multipunto. Entonces necesitamos, a través de estos diferentes modelos, saber si realmente se puede o no se puede, ¿verdad? Entonces, como decíamos, este modelo de Hata pues es para las bandas de HF y VHF. Entonces incluye también todas las partes celulares. Si ustedes pueden notar, las bandas de frecuencia celulares están entre 850 y 1900. Entonces también quedan cubiertas por la frecuencia que tenemos aquí, 850 y 1900, que es lo que tenemos allí, hasta 1920. Entonces todavía incluye la parte de la frecuencia de las bandas celulares. En base a esto puede desarrollarse un modelo de las pérdidas del enlace considerando factores de corrección dependiendo del tipo de terreno. Es uno de los modelos más simples y adecuados para la predicción de atenuación para sistemas celulares y sistemas radioterrestres en ambientes poblados. Su ventaja es que, a pesar de ser bueno en zonas urbanas, no lo es en zonas rurales. Es uno de los modelos más simples y adecuados para las predicciones de atenuación para sistemas celulares y sistemas de radio terrestre en ambientes poblados. Su ventaja es que, a pesar de ser bueno en zonas urbanas, no lo es en zonas rurales. Entonces ahí tenemos los diferentes mapas, ¿verdad?, que se suelen utilizar. Entonces ustedes ven, aquí tenemos dos cosas. Pues hay una cosa que no nos aparecía bien en la otra parte, y es la parte de este lado, que es la distancia en kilómetros, ¿verdad?, hasta dónde va a alcanzar pues la propagación, ¿verdad?, como tal, que nos interesa. Aquí tenemos la altura del transmisor y el receptor por este lado, que son parte de los parámetros que nosotros introducimos pues en nuestro software. En el caso de que ustedes ven estos mapas que tenemos acá, o estos diagramas, pues eran los que se utilizaban en los tiempos antiguos, ¿verdad?, cuando no teníamos software que pudiera utilizar. En los tiempos de nosotros, pues que ya tenemos software de simulación, no tendremos que andar leyendo estas cartas de estos mapas,
Sí nos podemos guiar con ellos, pues, pero ya están metidos, dependiendo, solo tenemos que cambiar los parámetros en el software de simulación y él nos va a generar que si se alcanza o no se alcanza y lo podemos simular, ¿verdad? Entonces, para nosotros el conocimiento que requerimos de esta unidad es saber elegir cuál de estos modelos es más apropiado y por qué. Eso es lo que se busca, ¿verdad?, en esta unidad. Vamos al siguiente modelo, que es el modelo de ATA. Este modelo se obtiene una fórmula empírica para las pérdidas por propagación a partir de las mediciones hechas por Okumura. Entonces aquí podríamos decirlo ya combinado que es una mejora, digamos, de algún modo del modelo de Okumura, y por eso suele llamarse pues el de Okumura ATA, ¿verdad? Porque dándole lo que es el crédito a ambos investigadores, ¿verdad? El modelo trata de representar las mediciones hechas por Okumura a través de la forma A más B logaritmo 10 de R, donde A y B funciones de la frecuencia y la altura de la antena, y R distancia entre la antena y el usuario. Con el objetivo de hacer que este modelo fuera más fácil de aplicar, ATA estableció una serie de relaciones numéricas que describen el método gráfico propuesto por Okumura. Dichas expresiones de carácter empírico son conocidas por el nombre del modelo Okumura-ATA, también llamado modelo de ATA. Las aproximaciones hechas por ATA involucran dividir las áreas de predicción categorizadas por el tipo de terreno llamada área abierta, urbana y suburbana. Área urbana corresponde a las grandes ciudades con altas edificaciones y casas con 2 o más pisos, o donde existe una gran concentración de casas. Área suburbana, ciudades o carreteras en donde hay árboles y casas en forma dispersa. Existen obstáculos cerca del usuario, pero no provocan congestión. Área abierta son los espacios abiertos sin grandes árboles o edificaciones en el camino de la señal. Las aproximaciones hechas por ATA son válidas dentro de los límites de los parámetros de la tabla. Entonces veamos la tabla. En lo que es la frecuencia va de 100 MHz a 1500. La altura efectiva de la estación base en metros de 30 a 200 metros. Altura de la antena móvil, ¿verdad?, de 1 a 10 metros, o de la estación, ¿verdad?, como tal. Distancia en kilómetros de 1 a 20 kilómetros, o sea, los enlaces que podemos establecer con este modelo irían entre 1 y 20 kilómetros, ¿verdad?, lo que tenemos ahí. Entonces aquí lo podemos ver desarrollado en este pequeño ejemplo con datos. Entonces sería dedujo las ecuaciones a partir de las curvas de Okumura por regresión simple. Dice F es frecuencia, H de T altura del transmisor de 30 a 200 metros, HM altura del receptor de 1 a 10 metros y de distancia de 1 a 20 kilómetros. Entonces aquí tenemos, vamos a aplicar la misma fórmula que teníamos anteriormente, y el factor de corrección es, en vez de ser el que teníamos en el de Okumura, pues ya caeríamos con el factor que introdujo ATA, ¿verdad? En la parte anterior vamos a regresarlo para verlo. Aquí está. A más B logaritmo 10 de R. Ahí ves, son función de la frecuencia y la altura de la antena, ¿verdad? Es lo que decíamos, era la distancia entre la antena y el usuario. Entonces tenemos
que nos quedaría de la siguiente forma, ¿verdad? L de U es igual a 69,55 más 26.16 logaritmo de la frecuencia menos 13.82 altura del transmisor menos A por altura del móvil o del receptor más 44.9 menos 6.55 logaritmo de la altura del transmisor por el logaritmo de la distancia. Entonces después tenemos A de HM es igual a 8.29 logaritmo de 1.54 HM al cuadrado menos 1.1 cuando la frecuencia es menor o igual a 200 MHz, y A de HM es igual a 3,2 logaritmo de 11.75 por la altura del receptor al cuadrado menos 4.97 siendo la frecuencia mayor a 200 MHz. L de BS dice va a ser igual a L de BU menos 2 logaritmo de la frecuencia entre 28, todo eso elevado al cuadrado menos 5.4. L de BS va a ser L de BU. Esto nos daría, ¿verdad? Si le saco el logaritmo de 28 separándolo, ¿verdad? Para que solo quede la frecuencia al cuadrado, sería menos 4.78 logaritmo de f elevado al cuadrado más 18,33 logaritmo de f menos 40.90. Dice que eso es lo que correspondería para ciudades pequeñas, ciudades grandes, zona suburbana y zona rural, de acuerdo a la clasificación que estableció ATA, ¿verdad? Y eso nos daría pues los modelos de propagación que son empíricos, ¿verdad? Que son empíricos. Pasaríamos a los modelos de propagación que son semiempíricos. Entonces los semiempíricos decíamos que tenemos el modelo de Egli, dice es un modelo de terreno para la propagación de radiofrecuencia. Este modelo que se introdujo por primera vez por John Egli en su artículo en 1957 se deriva de datos del mundo real en UHF y VHF en transmisiones de televisión en varias ciudades grandes. Se predice la pérdida total de la ruta de un enlace punto a punto. Normalmente se usa al aire libre para la línea de transmisión de la vista. Este modelo proporciona la pérdida en el camino como una sola cantidad. El modelo Egli suele ser adecuado para los escenarios de la comunicación celular en el que se fija una antena y el otro es móvil. Entonces veamos lo que tenemos acá. Tenemos la parte de la distancia y a este otro lado tenemos lo que es la frecuencia, ¿verdad? Entonces nuestra fórmula que tenemos aquí dice que la pérdida va a ser igual a la ganancia del transmisor por la ganancia del receptor por la altura del transmisor, altura del receptor sobre la distancia al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado por 40 sobre la frecuencia elevada al cuadrado. Eso es lo que tenemos allí, ¿verdad? Expresado. Es un poco más simple la fórmula, ¿verdad? Es una fórmula que ya obedece a algunas partes de lo que es las leyes físicas que rigen a la propagación de ondas, con algunas correcciones hechas por la experiencia o cálculos empíricos y que se fueron desarrollando de las experimentaciones. La ecuación es la escala de frecuencia especificada, está en megahertz. Este modelo predice la pérdida de trayectoria en su conjunto y no divide la pérdida en la pérdida de espacio libre y otras pérdidas. El modelo de Waldfisch.
Este modelo es más complejo y se basa en parámetros como densidad de edificio en ambiente urbano, altura promedio de los edificios, altura de la antena, anchura de las calles, separación entre los edificios, dirección de la calle con respecto a la trayectoria directa de la antena transmisora y antena receptora. Es un modelo híbrido para sistemas celulares de PCS de corto alcance y puede ser utilizado en la banda UHF y SHF. Se utiliza para predicciones en microceldas para telefonía celular. Entonces aquí tenemos los diferentes parámetros, ¿verdad? Las diferentes alturas y todo lo que vamos a ir requiriendo. Las pérdidas se modelan en las ecuaciones siguientes. Cuando hay línea de vista en las antenas, la pérdida en línea de vista de dB dice que es igual a 42.6 más 26 logaritmo de la distancia más 20 logaritmo de la frecuencia. Cuando no hay línea de vista, logaritmo dB es igual a logaritmo de O más logaritmo de RTS más logaritmo de MSD, donde L sub O es las pérdidas del espacio libre, L de RTS es las pérdidas por difracción de múltiples esquinas de los techos de los edificios, L de MDS es pérdida debido a una única difracción final cuando la onda se propaga hacia la calle. Y entonces es lo que teníamos ahí. Continuando, el valor de LB puede llegar a ser mínimo de L sub O cuando L de RTS más L de MDS son igual o menores a 0, dice. La determinación de L de RTS se basa en el modelo de Ikegami junto con el ancho de las calles y la orientación de estas con respecto a las antenas transmisoras. Entonces veamos que aquí tenemos algunos parámetros en este gráfico: altura del transmisor, ¿verdad? Altura del receptor, el ancho de las calles que tenemos aquí, ¿verdad? La altura del edificio más alto que tengamos, ¿verdad? Hay diferentes parámetros que se van incluyendo pues en este modelo y que forman parte del cálculo que se determina, ¿verdad? Obviamente que este modelo está más orientado, según lo que estamos viendo, a esquemas de propagación en ciudades, ¿verdad? Densamente pobladas. El modelo de Ikegami. El modelo de Ikegami es anterior al modelo de Waldfish, es también un modelo empírico, pero basado en la teoría geométrica de rayos. Entonces aquí tenemos una calle, si ustedes pueden ver. Tenemos la parte de la altura del receptor por este lado y hay diferentes obstáculos que se van interponiendo en diferentes partes. Entonces en el modelo de Ikegami solo toman en cuenta las dos contribuciones del primer rayo difractado, uno y el segundo rayo. Entonces podemos ver que aquí hay un rayo directo, ¿verdad?, que llega en este edificio, ¿verdad?, obstáculo que pueda haber antes de llegar a la antena receptora. Y entonces esta es la antena receptora, ¿verdad? Aquí tenemos su altura y aquí tenemos un obstáculo de una altura h. Entonces aquí llega el rayo y aquí hay una reflexión en el objeto que lo hace llegar. Aquí igual tenemos otra reflexión. Entonces el primero y el segundo, dice. En el modelo de Ikegami solo toman en cuenta las dos contribuciones del primer rayo difractado, uno y el segundo rayo, o sea, hay dos. De hecho, para este tipo de escenarios podrían haber una sumatoria de contribuciones de todas las
de todas las señales que pueden llegar y rebotar hasta alcanzar la antena receptora, ¿verdad? Pero en el caso de este modelo no se desprecian las demás. Entonces se tiene en cuenta como que la primera y la segunda son las que más van a tener efecto sobre la potencia recibida, mientras que las restantes se descartan o se desechan, ¿verdad? Modelo de Ikegami. Las pérdidas se calculan como L igual menos 5,8 menos 20 logaritmos de 1 más 3 por L de R al cuadrado menos 10 logaritmo de W más 20 logaritmo de H menos H del receptor más 10 logaritmo del seno de phi más 10 logaritmo de F. Con el ángulo de calle LR son las pérdidas bueno, aquí tenemos este ángulo phi, ¿verdad? Que sería el ángulo de la calle. L sub R son las pérdidas acá por la reflexión y W la anchura de la calle, que son los parámetros que nosotros veíamos aquí. H mayúscula por la altura del edificio, H sub R la altura del receptor, F la frecuencia en la que vamos a estar trabajando. Entonces son los diferentes parámetros que se utilizan en ese modelo. Después tenemos el modelo COS 231 de Waldfisch y Ikegami. El modelo del COS 231 se apoya en los dos modelos anteriores para predecir las pérdidas, ¿verdad? Entonces ya habíamos visto el de Waldfisch y el de Ikegami. Entonces el 231 suma pues ambas cosas, se traduce en la suma de las pérdidas por espacio libre, L sub B, con las pérdidas de los modelos de Ikegami, y un modelo extendido de Waldfisch-Bertoni tenemos para las pérdidas de línea de vista, L sub B igual 42,6 más 26 logaritmo de D más 20 logaritmo de F. Las pérdidas totales se computan para el caso de N loso, o sea, cuando no hay línea de vista. En este caso, cuando hay obstrucciones, L de cos va a ser igual L free más L de RTS más L de MDS. Si L de RTS más L de MDS es mayor que 0, y 0 para el caso de si L de RTS más L de MDS es menor que 0, que era lo que teníamos en el caso anterior, ¿verdad? Que si teníamos las pérdidas de estas dos contribuciones eran 0, ¿verdad? Entonces solo quedarían las pérdidas del espacio libre. O sea, como cuando no hay obstrucciones, ¿verdad? La obstrucción de edificios y las obstrucciones de las múltiples trayectorias y de múltiples trayectorias o reflexiones, y la parte de las obstrucciones como tal. Con LRTS, esas son las pérdidas del modelo de Ikegami. Roof to street dice que es del techo hasta la calle, y en el otro caso las pérdidas del modelo Waldfisch con multiple screen diffraction o difracción de múltiples caminos, pues sería múltiples pantallas.